España es uno de los países de la Unión Europea con mayor dependencia energética. Las cifras que ofrece el último estudio de Eurostat lo confirman. Importamos el 70% de la energía que consumimos, mientras que el resto de nuestros vecinos importan de media un 53%. Conectarnos al sol puede ser una solución rentable para disminuir esta dependencia energética, al menos en cuestiones de electricidad. De hecho, gozamos de más de 1.800 horas de sol al año, es decir, somos el segundo país de la Unión Europea con más horas de luz natural. Un dato muy interesante si tenemos en cuenta que Polonia, uno de los países menos dependientes en las importaciones de energía, tienen 600 horas menos de sol que nosotros. Esta dependencia genera, por ejemplo, el aumento del recibo de la luz, el cuarto más caro de Europa. Por eso, muchos consumidores particulares han apostado por las energías renovables y las tecnologías fotovoltaicas para cubrir su autoconsumo. Ahora esta parcela, la del autoconsumo y generación de energía a través del sol, por ejemplo, se regula desde octubre del año pasado por un Real Decreto elaborado por el Ministerio de Industria. Un texto que ha generado mucha polémica por un apartado concreto, el impuesto al sol. Desde el Ministerio de Industria defienden que con esta medida se fomenta la igualdad entre quienes apuestan por el autoconsumo y los que están enchufados a la red eléctrica porque el autoconsumidor, que no abona el coste de la energía ni los impuestos correspondientes, sí deberá contribuir como cualquier otro consumidor para cubrir los costes del sistema, al que recurren cuando el cielo está nublado, por ejemplo. No obstante, desde el Ministerio afirman que con esta regulación los pequeños consumidores que instalen sistemas de autoconsumo sin estar enganchados a la red estarán exentos de pagar estos peajes. Los defensores del autoconsumo sostenible, representados en su gran mayoría por la Plataforma para el Impulso de la Generación Distribuida y el Autoconsumo Energético y la Unión Española Fotovoltaica, hacen hincapié en los aspectos positivos del autoabastecimiento, como el ahorro en las facturas de luz, el coste cero para el sistema eléctrico o la reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera. Otro aspecto del Real Decreto que ha alimentado el debate es el de la energía sobrante generada. Mientras que los pequeños consumidores podrán verter este exceso a la red sin ver ningún tipo de incentivo económico por ello, a los grandes consumidores que sí la cedan se les pagará en función de los precios del mercado a la hora de materializar ese vuelco de energía a la red. Ante esta situación y la demora en el tiempo que supone amortizar los equipos instalados con la nueva legislación, unos 10 años de media, algunos autoconsumidores apuestan por dar esquinazo a las regulaciones y esto es algo que se va a penar con hasta 60 millones para las instalaciones que no se regularicen con la nueva normativa. Quizás sea un poco obvio, pero no está de más arrancar recordando los beneficios de dejar de ser tan dependientes energéticamente hablando. ¿Y por qué lo somos, un país que tiene tanto sol? ¿Qué se está haciendo mal para tener que comprar tanta energía? Gisbert dice que cuando llegó a Bañoles, Girona, con su mujer, vieron que era más barato poner placas y baterías para engancharse a la red. Pues hablabas, Nacho, de esa figura, hablábamos de Gisbert, que seguro que lo estamos pronunciando fatal. Él es el creador de la cooperativa Som Energía. Fernando, no está de más arrancar, pues recordando un poco en qué consisten este tipo de cooperativas. Decíamos que Som Energía es la primera española. Sí, pues sí, en efecto, Gisbert fue el creador hace 5 años de nuestra cooperativa. Nació la cooperativa en el entorno de la Universidad de Gerona y bueno, desde entonces pues se ha extendido por todo el territorio y la verdad que ahora pues tenemos socios en prácticamente toda España. La cooperativa está basada y tiene la intención de procurarnos actuar sobre dos patas del sistema que están liberalizadas, es decir, sobre producción y sobre comercialización. En eso estamos centrados. Somos una cooperativa de consumo de energía verde, es decir, toda la energía que producimos, por supuesto, es renovable 100% y también toda la que comercializamos la tenemos garantizada con certificados que extiende la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
para garantizar que toda la que vendemos a nuestros socios pues es también de origen renovable. Entonces, actuamos sobre esos dos. Estamos también produciendo energía limpia, muy importante también, financiado todo con aportaciones voluntarias de los socios. Y somos una cooperativa sin ánimo de lucro. ¿Pero cómo funciona exactamente? O sea, ¿los socios hacen una aportación y ustedes generan la energía en un lugar, o cada socio hace una aportación de energía? ¿Cómo funciona exactamente? Sí, bueno, para ser socio hay que hacer una aportación de capital social a la cooperativa de 100 euros por una sola vez. Y además es reembolsable si alguien, por las circunstancias que sean, pues deja la cooperativa. Sí. Esa es la aportación inicial. El resto, nosotros estamos registrados como comercializadora dentro de lo que es el mercado eléctrico, y entonces lo que hacemos es, en la parte de comercialización, pues como el resto de las comercializadoras, comprar energía en el mercado mayorista y facturarla y comercializarla para nuestros socios. La producción la realizamos la tenemos distribuida por diferentes zonas de España, placas fotovoltaicas en techos municipales en algunos pueblos, sí. Placas en techos industriales. Tenemos una central mini hidráulica en el río Duratón, en Valladolid. Tenemos una planta de biogás en Lérida. Estamos a punto de conectar un huerto solar de 2 megavatios en Sevilla. O sea, y esto, toda esta energía verde, pues la vertemos a la red. Esa es el objetivo de la cooperativa es pues que toda la energía que consumimos los socios nos la produzcamos nosotros mismos con nuestros métodos con nuestra producción. Eso todavía es difícil. Las circunstancias, además, ya el panorama que habéis presentado lo dice claramente, es difícil conseguir esa producción, aparte de que también la noticia buena es que hemos tenido un crecimiento de socios muy grande, y entonces no cubrimos con nuestra producción propia todas las necesidades de energía de los socios, pero bueno, tenemos certificados de garantía de energía renovable para toda la energía que comercializamos. Teníamos ganas de conocer cómo funcionaban cooperativas como Som Energía, pero pues a lo mejor conviene, por si hay algún oyente que no lo tiene claro. Estamos hablando de autoabastecimiento, hemos hablado, decía Nacho, pues beneficios como el precio, como la contaminación, por supuesto, al hablar de energías limpias. Pero bueno, ¿qué beneficios tendría dejar de ser tan dependientes, digamos, energéticamente hablando? Tiene beneficios, vamos a ver, hay dos partes que podemos ver. Hay beneficios, por un lado, económicos a nivel de país. Evidentemente, cada vez un país como el nuestro, que tiene una dependencia del 72%, lo que está haciendo es una transferencia de renta muy importante hacia otros países. Para hacernos una idea, es prácticamente como si todos los ingresos que tenemos por el sector turístico prácticamente son equivalentes a la factura que tenemos que pagar por importación de los combustibles fósiles. El autoconsumo tiene otras ventajas también de tipo económico. Es una energía muy capilar. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Para quien no me entienda, es una energía que no es compleja, es una tecnología no compleja, en la que prácticamente cualquier actor puede participar en ella, tiene una capacidad de desarrollo muy grande, no es una tecnología como puede ser, si vemos otras fuentes de producción de energía, pues la capacidad económica o la capacidad tecnológica para afrontar un ciclo combinado de gas es de pocos actores. Pero si llegamos ya a una central nuclear, pues hay 4, 5 o menos, o 2 empresas en el mundo solo que lo pueden abordar. Claro. Mientras que la tecnología fotovoltaica prácticamente cualquiera puede abordarla. Y no con mucha inversión, con poca inversión. Con poca inversión, pero no solo la inversión del quien lo hace, porque eso es también flexible. Puede ser cualquiera de vosotros que estéis aquí en vuestra casa, o puede ser la gran
empresa. En la gran empresa, haciendo una planta de 500 megavatios fotovoltaicos. Es esa flexibilidad lo que le da unas características muy particulares a la energía fotovoltaica y permite que cualquier pequeño instalador de cualquier provincia española puede entrar en este negocio y ser un agente del mercado. Y eso hace esa capilaridad, que la hace fácil de difundir, que la hace fácil de generar empleo y generar riqueza, lo que es otra de esas ventajas económicas. Pero aparte de ello, no nos tenemos que olvidar lo que se decía en la introducción: somos una tecnología limpia. Si de verdad nos creemos, no es que nos creemos, está ahí todos los días el cambio climático, pero si de verdad nuestra sociedad asume que tiene que hacer un esfuerzo para ir a esa sociedad, a esos objetivos acordados en París, de esa descarbonización, y que para un país como el nuestro significaría cumplir los objetivos de París, que para el año 2050 tendríamos que haber descarbonizado el sector energético en su totalidad. Entonces tenemos que ir de forma decidida y clara en esa línea. Y tiene que ir el gobierno haciendo fácil las normativas, no poniendo barreras, como ha pasado en esta última legislatura. En este momento nosotros ya no pedimos subvenciones, solo pedimos unas reglas claras de juego que no supongan una penalización para una tecnología limpia, que es solidaria con el medio ambiente, en contra de lo que se dice realmente. El que hace una apuesta por la energía fotovoltaica está haciendo un ejercicio de solidaridad con toda la sociedad. Y este aspecto ambiental tampoco hay que olvidarlo. Esas son las dos grandes ventajas que tiene. Claro, pero el gobierno no lo entiende así. Vamos a ver. De otra manera, no considera que las personas que son que producen autoconsumo, digamos, colaboren con el sistema, ellos lo denominan así. Efectivamente, nos hemos encontrado, es difícil utilizar adjetivos suaves, pero digamos que nos hemos encontrado con una visión del sector energético del pasado. Si se ha caracterizado algo la política energética de esta última legislatura es por no tener visión de futuro, por no saber construir una auténtica política energética que resuelva la problemática de suministro de energía de forma endógena, que reduzca de verdad esta dependencia externa y que además contribuya a estos objetivos ambientales. La visión que ha habido es la de un modelo energético anquilosado que se correspondía más a una fotografía de mediados del siglo pasado que la fotografía que corresponde a la visión de cómo debemos construir en este siglo nuestro modelo energético. Y eso nos ha hecho perder 4 años. Han sido 4 años de intentar desmontar todo lo que se había montado. Y eso es una pena, porque España es un país que hizo un esfuerzo muy grande. Fue un país pionero, hizo un esfuerzo con sus aciertos y sus errores, hizo un esfuerzo muy grande en el apoyo a la energía solar. Esto ha tenido unos efectos positivos. Tenemos hoy en día un sector económico muy competitivo a nivel internacional, con nuestras empresas compitiendo con éxito en mercados tan complejos para una empresa española como es el Reino Unido, como es Japón, como es Estados Unidos, pero también en Italia, en Chile, en Sudáfrica, en India. Un sector que se ha visto solo. No solo que se ha visto solo, sino que se ha visto que se le han puesto todos los impedimentos del mundo. Y lo que es absurdo, no solo para trabajar en España, sino que se nos ha negado la colaboración para fuera de España a nuestras empresas. Entonces, todo este potencial, en un momento en que la tecnología fotovoltaica ya no es que es la tecnología del futuro, es la del presente. El año pasado, en el mundo, se instalaron 51.000 megavatios fotovoltaicos. Grosso modo, para que nos entiendan los oyentes, sería el equivalente a 51 centrales nucleares de energía fotovoltaica. ¿Sabéis cuántos megavatios fotovoltaicos se instalaron en nuestro país? ¿Cuántos? 49. De los 51.000 en el mundo, solo 49. El 0,09% en el país del sol. Solo en la región de Bruselas, que no es conocida precisamente por el su sol, desde luego. Ya sabéis eso, que ese chiste que se dice en Bruselas de un belga a otro que le dice: oye, Jean, ¿te acuerdas cuando el verano cayó en fin de semana? Pues bueno, solo la región de Bruselas ha puesto 51 megavatios, más que toda España juntos. Ya.
Desde luego que es que las cosas no es tan fácil. Escuchábamos, decía en una entrevista el fundador de SOM Energía, que cuando llegó a Girona con su mujer, bueno, pues que vieron que era más barato poner placas y baterías que engancharse a la red. Yo no sé si hoy en día esto sigue siendo igual, quiero decir, si es más barato poner placas, ya me temo que no, que engancharnos a la energía convencional, digamos. Bueno, realmente la situación actual es que por primera vez el producir energía con autoconsumo, es decir, producirse la propia energía, es realmente competitivo con lo que es el adquirir la energía en la red. Uh-huh. Esa es la realidad. Y en parte creo que eso es precisamente lo que ha originado el decreto de Real octubre, decreto, ¿no? Exactamente. El Sí, autoconsumo. sí. Porque se ha visto que realmente ahora, al margen de ese interés que hay ya en la sociedad, pues es que ya no hay limitaciones técnicas, por supuesto, y tampoco hay limitaciones económicas. Ahora sale a cuenta instalarse su propia instalación en la casa, los que puedan hacerlo, y complementar el consumo de energía de la casa con esa autoproducción, ¿no? Entonces, realmente eso... Yo creo que al sistema eléctrico que tenemos, que como comentaba antes José, está muy anquilosado, está muy en manos de muy pocos actores que ven como una amenaza el autoconsumo, ¿no? Entonces yo creo que por eso ha sido un poco el decreto que realmente queremos decirlo todos con palabras suaves, pero es que es muy difícil, ¿no? Es un despropósito y una de las, quizás lo único que ha tenido bueno este Real Decreto es que ha conseguido poner de acuerdo a todo el mundo, ¿no? Y creo que los efectos de este Real Decreto es colocar a España a la cola de la política energética en Europa seguro. Uh-huh. Decíamos, estábamos hablando de... adelante. Sí, yo quería complementar un poco este punto por dejar claro algunos conceptos y también por no levantar falsas expectativas, pero poner números a las cosas, ¿no? Si no existiera el impuesto al sol, si se nos dejara trabajar en libertad, sin impuesto al sol, y con un adecuado tratamiento a los excedentes, a la energía que no se consume en el momento y se vende, una pequeña y mediana industria estaría recuperando la inversión que realizara en paneles fotovoltaicos en un periodo de 4 años. Es decir, es un periodo muy atractivo para una empresa, lo que estamos en un entorno de rentabilidad. Para un edificio como este de Radio Nacional, para un hospital, una universidad, un centro comercial, que consume energía durante el día cuando ésta se produce, estaríamos hablando de un entorno de recuperación de la inversión entre 6 y 7 años. Pero para una persona doméstica se necesitaría un adecuado tratamiento, un buen tratamiento de esa venta de excedentes. ¿Por qué? Porque lo que es más rentable es que tú produzca tu energía cuando tú te la consumes. Porque es cuando te estás ahorrando más, estás dejando de pagar más, es cuando más te las ahorras. Si esto es así, para un consumidor doméstico, estaremos hablando ahora mismo de un entorno de los 10-11 años. Que no quiero levantar falsas expectativas a la gente y dejar las cosas claras en los números para luego que nadie se lleve chascos. Hay que ser siempre claro. Ahora bien, es una inversión pequeña. Quien esté apostando, el consumidor doméstico que esté apostando por la energía fotovoltaica, está apostando por ser solidario con el medio ambiente, está apostando por un ser colaborador en este esfuerzo universal por luchar contra el cambio climático y se está vacunando hacia futuras subidas de la energía eléctrica en el futuro y está dando estabilidad en ese sentido a su factura eléctrica. También me gustaría precisar algo que se ha dicho en la introducción, leyendo unas frases del Ministerio, porque lo que quiere trasladar
el Ministerio lo que ha querido trasladar es una imagen completamente errónea. Ha querido pasar un mensaje en el cual se afirma que el autoconsumidor no paga, es insolidario, no paga, los demás van a tener que pagar lo que él no paga. No, el autoconsumidor paga. El autoconsumidor, en la factura eléctrica de todos vosotros y de los que nos están escuchando, hay dos componentes. Un término de potencia que es fijo. Independientemente de lo que consumas, tú vas a pagar eso. Que eso es lo que va a pagar los costes fijos del sistema, una parte de los costes fijos del sistema. El autoconsumidor paga ese coste igual que cualquiera, porque a menos que instale baterías, para los momentos en que no hay sol, porque llueve o está nublado, va a necesitar esa potencia, con lo cual no se puede bajar el término de fijo en términos generales, con lo cual sigue pagando esa contribución al sistema. Donde se ahorra es en el término variable. Pero, claro, nosotros, ¿qué es lo que decimos? Uno no paga por lo que no consume. Está aportando al sistema. ¿Qué es lo que hace el impuesto al sol? Sí, a mí me gustaría que los oyentes tuviesen claro exactamente en qué consiste este Real Decreto de Autoconsumo. Me parece que hay diferencias entre lo que es un autoconsumidor pequeño que tiene su instalación fotovoltaica en su casa y luego un autoconsumidor que tenga una instalación más grande. Efectivamente, este Real Decreto comporta, por ejemplo, que efectivamente ese autoconsumidor va a pagar cuando se conecte a la red genérica y cuando no se conecte, ¿no? Lo que hace, es decir, vamos a ver, hay que distinguir, el Real Decreto distingue, debido a nuestras presiones, han sido cambiando esos borradores y se consiguió que para los pequeños consumidores de menos de 10 kilovatios no se aplique el impuesto al sol. Para lo que es el consumidor doméstico hay otras barreras que ahora explicaré, pero lo que es el impuesto al sol no se aplica, solo se aplica a partir de 10 kilovatios. ¿Por qué? Porque el Ministerio ha sido una forma, digamos, para hablar claro, ha pensado que por debajo de 10 kilovatios, como decía antes, el periodo de amortización es muy largo, va a haber pocos proyectos, y entonces para quitarse un poco de presión ha dicho, pues a esto se los quito. Pero donde es interesante, lo pongo. ¿Y en qué consiste? Consiste en que, aunque tú no consumas la energía, pagues los mismos peajes que si la estuvieras consumiendo. Ese es el impuesto al sol. Esto nosotros consideramos que es injusto porque cualquiera lo puede entender. Porque si tú te pones, supongamos que tienes una casa, una segunda residencia, cualquiera de nuestros oyentes, y en esa residencia tenía calefacción eléctrica, pero un día decide poner una chimenea. Entonces deja de consumir energía eléctrica, porque ya lo que se va a calentar se calienta por la chimenea. No va el gobierno a decirle, oye, no, te voy a poner un impuesto a la chimenea, porque tú me pagues lo mismo. Pero eso es lo que está haciendo con el panel fotovoltaico. Está diciendo, aunque tú ahora consuma menos, tú me vas a pagar lo mismo aunque no consumieras. O pongamos otro ejemplo que se puede entender bien. Es como si ahora cogemos una de estas bicicletas que ha puesto el Ayuntamiento de Madrid, hacemos un trayecto y cuando llegamos al trayecto nos para el policía municipal y nos dice, oiga, que usted ha hecho 4 kilómetros. Si los hubiera hecho en coche, hubiera pagado un impuesto a la gasolina de tantos euros. Me los tiene que pagar este impuesto a la gasolina aunque yo he venido en bicicleta. Eso es lo que está haciendo el gobierno. Lo que está haciendo el gobierno es intentar que se pague por algo que no se utiliza. 900-137-137 para los oyentes bueno, pues que quieran intervenir, preguntar algo a nuestros invitados. José, buenas noches, buenas madrugadas. Hola, buenas noches. Cuéntenos. Pues un par de apuntes adicionales a lo que están comentando los tertulianos, pero antes déjeme una pequeña reflexión, porque a mí lo que me da mucha pena es que por intereses económicos, ya no hablo solo a nivel de España, sino a nivel genérico, global, mundial, que por intereses económicos es que nos estamos cargando el planeta, con tanta contaminación, con tantos intereses energéticos que contaminan, que degradan el medio ambiente, la capa de ozono, etcétera. Y es donde vivimos, vivimos en este planeta. O sea que si el planeta se va al garete, pues nos vamos todos. Y todo, ya digo, por intereses multinacionales, económicos, especulativos. Cierro paréntesis, discúlpeme, era una reflexión que tenía que hacerla porque me hierve la sangre, porque es que no hay derecho. Los dos apuntes que quería hacer, mire, el primero, en cuanto a la cuota fija que mencionaban los tertulianos, efectivamente hay en la factura, para que lo sepan los oyentes, en la factura hay dos cosas que pagamos. Pagamos el consumo y pagamos la cuota fija, como muy bien acaban de mencionar.
La cuota fija la pagamos aunque no consumamos nada. Aunque el piso esté cerrado, por ejemplo, esa cuota fija la pagamos, que ya en sí mismo es injusto. Pero es que es más injusto lo que les voy a decir ahora, que nadie se ha dado cuenta de esto, yo creo. Es que esa cuota fija, antes la pagábamos cada 2 meses, porque la factura antes era bimensual. Pero es que ahora la estamos pagando cada mes. Y no han puesto la mitad de esa cuota al ser mensual. Están poniendo la misma cantidad que antes, pero pagada cada mes. O sea, estamos pagando el doble de cuota fija. Y la segunda cosa que quería mencionar es que debería haber, no sé si existe, pero si existe se tendría que divulgar más para que la gente lo conociera, y si no existe se tendría que hacer que en las comunidades de vecinos, en todas las fincas, hubieran ayudas para que la gente instalara paneles solares para, digamos, reducir el consumo eléctrico en favor del solar. Y esto los administradores de fincas tenían que ser los primeros que tuvieran conocimiento de ello para asesorar y aconsejar a cada comunidad de vecinos la instalación de estos paneles solares. Yo no sé si es también por intereses económicos o qué, que no interesa esto para no hacer competencia a las eléctricas, no lo sé. No quiero pensar mal, pero es que a los hechos me remito, ¿no? Entonces es lo que quería comentarles. José, muchísimas gracias. Muy bien, un abrazo. Por cierto, hablaba José de información. No estaría de más saber si alguno de nuestros oyentes se quiere, bueno, pues informar, saber dónde puede acudir. Bueno, en nuestra asociación tenemos siempre, por ejemplo, en UNEF, tenemos siempre, pueden mirar nuestra página web, los teléfonos. Tenemos siempre el teléfono abierto y asesoramos, bueno, siempre no a estas horas, ¿no? Que no llame ahora, José, para informarse. Por el día pueden llamar a nuestras oficinas y les asesoramos, y sobre todo les pondremos en contacto con las empresas que tenemos homologadas dentro, que son socios de UNEF. Y quería hacer un comentario sobre lo que ha dicho nuestro oyente, sobre todo sobre el tema de los edificios, porque este es un tema que también es que este tema es muy jugoso, todo lo que está en el mundo del autoconsumo, y da para mucho, ¿no? Entonces aquí está una de las paradojas. Cuando la propaganda que ha hecho el ministro Soria o el secretario Nadal han jugado con mucha demagogia. Han dado una imagen en la cual, literal, dicho además en sede parlamentaria, el pobrecito que tiene vive en un apartamento, en un piso de Fuenlabrada, va a pagar a la placa fotovoltaica de la casa de Ronaldo no sé dónde vivirá, pero seguro que en un sitio bueno. Entonces, esto es... Aquí al ladito. Sí, muy cerca de aquí, sí. Bueno, pues seguro que nos está escuchando ahora mismo. Seguro. Entonces, todo esto es de un gran contenido demagógico, porque primero no veo a Ronaldo ni a nadie parecido obsesionado por ahorrarse un poquito en la factura, y a todos los chalés de estos del barrio de aquí cerca poniéndose placas fotovoltaicas. No sé por qué me da a mí que no va por ahí los tiros. Pero lo curioso es que el señor de Fuenlabrada o de cualquier edificio de apartamentos, de pisos, no puede ponerse las placas fotovoltaicas porque el Real Decreto se lo prohíbe. Porque han sido ellos mismos los que les prohíben una cosa que habría, como decía muy bien el oyente, habría que fomentar, que es el autoconsumo colectivo. El que, igual que un edificio de pisos se pone de acuerdo para tener una calefacción común, se puedan poner de acuerdo para producirse la energía eléctrica con energía fotovoltaica común para todo el edificio. Pero es que el Real Decreto prohíbe expresamente, y luego encima el ministro lo utiliza así. Sobre esto también hacer un apunte económico. Yo creo que a veces, poniendo los números, nos ponemos en dimensión. Se ha dado esa imagen de que esto va a acabar con el sistema, de que el que no ponga fotovoltaica se le va a incrementar mucho la factura de la energía eléctrica, esta famosa insolidaridad. Bueno, pues todo esto es mentira, pura y simplemente. Lo que nosotros calculamos, que más o menos el mercado que se podría desarrollar dentro del autoconsumo, teniendo en cuenta que son instalaciones muy pequeñitas, al año en España estaría entre 100 y 400 megavatios. Cada 100 megavatios, lo que deja de ingresar el sistema, no la compañía eléctrica, sino lo que son los costes estructurales del sistema, estaríamos en el entorno entre 2,5 millones y 3 millones de euros. Es decir, al máximo estaríamos hablando de 12 millones de euros al año. Para que lo pongamos en dimensión, lo que recauda el sistema eléctrico para los costes fijos
al año son 18.000 millones de euros. Es decir, la imagen que se está trasladando es que por 12 millones se va a hundir un sistema que recauda 18.000 millones. Preocupa mucho esa insolidaridad de esos 12 millones que se dejan de ingresar. Pero si tenemos, por ejemplo, en cuenta que hay una empresa como Red Eléctrica que tiene un EBITDA, unos beneficios antes de impuestos, de 1.350 millones de euros, eso no preocupa, la insolidaridad de ese beneficio. Pero los 12 millones sí. Y se monta todo esto por esos 12 millones. Lo que resulta es que no estamos hablando del huevo, no estamos hablando de verdad de lo que deja ingresar el sistema, sino de lo que estamos hablando es del fuero. De lo que no se quiere es que en un sector que ha sido un monopolio natural hasta ahora entre la competencia. La libre competencia y la voluntad del ciudadano de poder decidir él qué energía es la que se quiere instalar y con qué energía quiere consumir. Si la quiere comprar de la gran compañía eléctrica, la quiere comprar de una cooperativa como Som Energia o se la quiere producir él mismo. Uh-huh. Puestos a hablar de trabas, y le pregunto a Fernando, estábamos hablando de ese impuesto al sol, pero tenemos entendido, claro, si quieres conectarte a la red para rellenar las baterías o para volcar el sobrante de energía, ahí también hay que pagar. Efectivamente, sí, también contempla que el uso de baterías para almacenamiento también habrá que pasar por caja igualmente. Sí, es así. Uh-huh. Esto es otra gran contradicción, porque, por ejemplo, tenemos países como Holanda, como Estados Unidos o Alemania. Alemania subvenciona que el autoconsumidor que ponga placas fotovoltaicas en su casa le incentiva a que ponga batería. Le subvenciona la batería con un 30%, porque es bueno para el sistema. Da estabilidad al sistema, a la red, y reduce los picos de demanda. Sin embargo, aquí se pone una barrera para que no se haga. Es bastante incomprensible. Claro, pero no me ha quedado claro. O sea, el excedente que tenga el autoconsumidor y lo vierta a la red, ¿por ese excedente hay que pagar? No. Bueno, ¿qué es lo que ocurre exactamente? Hay dos casos diferentes, sí. ¿no? Como se mencionaba antes. Si tú tienes un excedente y eres menor de 10 kilovatios sí. y no estás registrado en el REIPRE, toda la energía excedentaria la regalas a la compañía eléctrica. La regalas, no te pagan nada por ella. No te pagan nada. ¿Mm? Si es de más de 10, sí. vas a cobrar el precio de pool del mercado. Pero ahí sí que tienes que pagar una serie de peajes. Ahora bien, nosotros sí estamos mientras que nosotros consideramos que la energía que tú dejas de consumir no tienes que pagar. Sí consideramos que es justo que el excedente sí tengas que pagar por utilizar la red, porque estás utilizando un servicio. Ahí sí estamos de acuerdo. Lo que no estamos de acuerdo es pagar por lo que no se usa. Ya. Es decir, es dentro de tu casa. Lo que tú dejas de consumir es igual que si te pones una bombilla o el ejemplo de la chimenea que hablábamos antes. ¿Por qué vas a pagar? Por lo que no estás consumiendo, que es lo que te quiere obligar este gobierno. Invitamos, como siempre, a nuestros oyentes a compartir con nosotros las experiencias que consideren. Hoy hablamos de estas energías verdes, energías renovables. Nos pueden llamar al 900-137-137, como ha hecho José. Buenas noches, buenas madrugadas. Buenas noches. Cuéntenos. Pues mire, quería intervenir ante un tema tan interesante y a ver si los contertulios pues nos hablan de, por ejemplo, de la célula de combustible de hidrógeno, que está muy avanzada ya en coches. Eso se podría poner también como autoconsumo en las casas. También, aunque está muy desprestigiada, hay en el futuro una central nuclear que se llaman centrales de torio, que sale fundida, que ya han funcionado. Fue un ingeniero de la NASA, se llamaba Sorensen, el que la diseñó. Ha funcionado en Estados Unidos durante 4 o 5 años y luego no sé por qué el señor Carter, presidente, anuló el programa, pero que la India y la China están a punto de ponerla en funcionamiento. Son centrales nucleares que no producen residuos radiactivos porque ellas se fabrican su propio combustible. Son centrales de torio. El futuro es el proyecto ITER, pero bueno, eso es a más tiempo. Uh-huh. Pues, pero vamos, yo también creo que va a haber muchas alternativas energéticas
y que la política que están llevando estos últimos 4 años yo creo que ha sido totalmente errónea. También hay que ir educando a la gente, que ya le digo, sobre las centrales nucleares de torio, pues va a haber su rechazo y tal, pero que están ahí, a la puerta de la esquina. José, muchísimas gracias. Hay que decirle a nuestros invitados, José es físico, vaya por delante, él hablaba de otras alternativas que nos van a tener que explicar nuestros invitados, Chema. Estamos un poco perdidos. Bueno, vamos a ver. Yo creo que el ITER, que quizás es lo más conocido de las células de hidrógeno, yo de esta central nuclear de torio, la verdad, no he oído hablar mucho en los últimos años de esta línea de esto. Pero sí que creo interesante que replanteemos el tema. En este sentido, el mundo el sector eléctrico estaba yendo en una línea, la producción de energía eléctrica, que era la de cada vez hacer mayores centrales de producción, un modelo muy centralizado de producción, con cada vez menos agentes, menos empresas que podían integrar, empresas cada vez más grandes, y eso estaba afectando económicamente, estaba generando una gran fuerte dependencia económica de la financiación de esas empresas, pero estaba creando tales monstruos que a veces incluso afectaban al sistema político. Se estaban convirtiendo en poderes fácticos. Pero frente a ese modelo centralizado de un fuerte impacto ambiental, de grandes centrales nucleares o de ciclo combinado, que necesita grandes líneas para llevar esa energía a los centros de consumo, lo que está consiguiendo la energía fotovoltaica es crear un modelo absolutamente disruptivo, que rompe con todo eso. Porque frente a ese gigantismo está el micro, lo pequeño. Es la generación distribuida. Lo que fue el sueño de los primeros pioneros de la energía renovable, que no era solo hacer una energía limpia, sino era que se produciera cada uno su propia energía, que se produjera en el territorio y minimizar ese impacto de redes y de todo. Lo bueno es que en este momento actual es que eso se consigue ahora de forma muy rentable económicamente. Probablemente en los países con buen recurso la energía fotovoltaica es la más barata de todas las fuentes de producción de energía. Entonces no necesitamos recurrir al gigantismo del ITER, a esos costes tremendos. Cuando podemos tener una energía barata, la fotovoltaica en los últimos años ha descendido sus precios en un 80% y no hemos terminado. No se ha terminado ese descenso de precios. Con lo cual, para estas tecnologías gigantescas... O sea, que el enfoque debe ser otro, entonces. El enfoque debe ser otro. Pero debe ser otro porque también estamos abriendo un modelo nuevo, fascinante, que es el camino que se recorre a partir del autoconsumo, fundamentalmente con fotovoltaica, pero puede ser también con microeólica u otras, pero la más barata en este momento es la fotovoltaica. A partir de ahí vamos al balance neto, a esa posibilidad de regular los intercambios con la red. A partir de ahí la generación distribuida, cómo mover esa energía en tu entorno, las redes inteligentes y las ciudades inteligentes. Vamos a un modelo que en pocos años vamos a ver cómo la forma de producir y consumir energía va a cambiar completamente. Está claro, disculpe, Fernando, es un tema que interesa mucho a nuestros oyentes. José, perdone, están llamando al 900-137-137, nos llamaba Rafa de Valencia, apoyando el uso de energía solar, y decía Fernando, porque le quería preguntar a Fernando, nos ha llamado un oyente que está en ruta, Miguel, que preguntaba cómo se puede echar atrás, digamos, este decreto ley que tal y como comentan, tantas trabas se está poniendo a este tipo de energía y al autoabastecimiento. Bueno, es factible, porque lo decíamos al principio, todos los grupos políticos dijeron en su momento que esto se acabaría. Es que ha sido, lo que comentaba, que ha sido realmente poner de acuerdo a todo, asociaciones de consumidores, asociaciones de productores, organizaciones ecologistas y todos los partidos del arco parlamentario, excepto el PP, que es el que ha promovido la ley, ¿no? Entonces, la verdad que ese compromiso que tienen todos los partidos pues se puede plasmar una vez que se haya constituido el nuevo gobierno, ¿no? Entonces, esa será la vía. En cualquier caso, si eso no ocurre y hay continuidad en el gobierno, por ejemplo,
pues yo lo que animo a todos, desde luego, es a organizarnos, a participar y a presionar en la medida de lo que podamos para que esto, que vuelvo a insistir, es un despropósito. Es que los argumentos que han dado desde el Ministerio son argumentos que no tienen ninguna, no son defendibles. Quiero decir, todos los países de nuestro entorno nos están llevando ya una delantera y ellos no tienen esos problemas, ellos no tienen consumidores insolidarios. Es que no tiene sentido lo que está ocurriendo, no tiene sentido. No hay que olvidar que, como antes se ha comentado también, que la cumbre del clima de París también por primera vez ha habido un consenso y 195 países han firmado unos compromisos que, bueno, ahora hace falta que se le ponga el cascabel al gato, pero en algún momento hay que poner el cascabel y hay que empezar pues por reconocer todas estas cuestiones, el autoconsumo y mucho más, la dependencia de toda la producción de energía con combustibles fósiles y nuclear, todo eso va a haber que acometerlo de alguna forma. Entonces, si no se puede, desde luego, con participación política se puede conseguir, si no, pues participación ciudadana y también aprovecho para decir que con opciones de consumo. En Europa, sí. ¿Qué país es la referencia en lo que a autoconsumo se refiere? No sé si tiene... Bueno, los países del norte, Dinamarca, Alemania, son referencia para muchas cosas, ¿no? Pues lo que estaba comentando, principalmente o precisamente para un plan de transición. Nosotros todavía estamos aquí discutiendo el autoconsumo y Alemania y Dinamarca ya tienen sus planes de transición energética, que son imprescindibles para frenar lo que es una obligación del planeta, que es frenar el cambio climático, ¿no? Sí, pero no solo los países del norte, es decir, nuestros países... ¿Otros ejemplos? Italia, Portugal, tiene una regulación... Portugal también. Portugal, sí, también tiene una regulación bastante aceptable para el autoconsumo y se está desarrollando allí. No pensemos que solo por supuesto Estados Unidos, 43 estados de la Unión ya lo tienen regulado y está creciendo mucho. California o Hawái son estados líderes en Estados Unidos en el autoconsumo, países como Japón, pero también países como los países centroamericanos, como Brasil, lo están desarrollando. El mundo va por ahí, va por esa línea. Somos nosotros o es el gobierno el que ha intentado ir hacia atrás, ir dar marcha al reloj de la historia, y lo único que consigue es hacer perder el tiempo y hacérselo perder a las empresas españolas. Pero referente a lo de cambiar, nosotros no queremos ni siquiera esperar a que llegue un nuevo gobierno. En el mes de julio, 18 partidos políticos, prácticamente todos los partidos, no solo los parlamentarios, sino alguno que no está en el Parlamento en este momento, firmaron un acuerdo comprometiéndose a que si hay una mayoría alternativa en el Parlamento, derogar el Real Decreto de Ley y sustituirlo por uno más adecuado. Entonces creemos que ha llegado el momento de que cumplan su promesa, porque además ese documento no solo lo firman los partidos políticos, lo firman los sindicatos, agrupaciones empresariales, consumidores, organizaciones ambientales, es decir, toda la sociedad española está demandando un decreto adecuado. Entonces en este momento estamos consensuando una propuesta de ley con las diferentes organizaciones que estamos presentando a los partidos políticos y vamos a intentar que el Parlamento, incluso en este periodo transitorio, apruebe esta ley. Por cierto, una pregunta muy práctica de uno de nuestros oyentes, Jesús, no sé si se puede hacer ese cálculo así, pero pregunta aproximadamente cuánto puede costar una instalación fotovoltaica para cubrir las necesidades energéticas de una casa de 200 metros cuadrados. A ver, si podemos hacer aproximado. Bueno, aproximadamente, sí. Pues a ver. Es que, vamos a ver, a mí es que no me gusta... Vamos a ver, no. Es que es, claro... más o menos, que queremos dar paso a otra llamada. Es que a mí no me gusta dar cifras así a lo tonto. Me gusta dar números, como habéis visto, lo hemos hablado antes, pero no me gusta darlas así. En principio hay que mirar las características de su consumo, hay que mirar la orientación, las sombras, hay que hacer un estudio adecuado para ver... Pero no sé, unos 5.000 euros, 6.000 euros... Entre 3.000 y 5.000 euros podría ser. Entre 3 y 5.000. Queríamos aprovechar los últimos minutos para saludar a Ángel. Buenas noches, buenas madrugadas.
Hola, buenas noches. Bueno, he escuchado lo último entre 5.000 euros y creo que discrepo un poco, es un poquito más. Ya un inversor de 5.500 kilovatios, 5.500 vatios, ya está en ese precio prácticamente. Bueno, estaba comentando yo que tengo una pequeña instalación que la monté para hacer reparaciones de inversores, pero bueno, luego se complicó todo y me la he quedado, bueno, para autoconsumo. Es pequeñita, bueno, pequeña. Son placas, dijéramos, defectuosas, pero bueno, funcionan un poco. El problema, bueno, yo voy a comentar, el problema está en que Iberdrola está montando contadores digitales, pero son bidireccionales. Entonces, aunque nosotros tengamos un autoconsumo y lo invirtamos a la red de sobrante, no lo vuelven a cobrar otra vez. No lo cobran porque el contador, al ser bidireccional, le regalamos 1, 2, de los vatios que sean, 1.000 vatios, pero eso no lo vuelven a cobrar porque el contador lo sigue contando y eso es un problema. Y cuando estás hablando del precio de la instalación, pues depende un poco sí, la orientación. Yo está haciendo instalaciones autónomas y de las industriales. Y en principio, bueno, en la zona de Levante, que es donde hemos estado montando, pues sí, no tenemos ningún problema porque casi todas las casas tienen una parte mirando al sol. Y no es complicado. Pero son 12 placas mínimo lo que hay que montar más o menos para tener una buena recogida de vatios. Para hacer una inversión necesitas 380-390 voltios, perdón. Qué curioso, que justo nos llame Ángel. Muchísimas gracias, que nos llame un oyente que instala y que él tiene instalado y nos habla de este doble cobro. Nos quedan unos minutos. ¿Qué le decimos a Ángel? Sí, bueno, esos casos se han dado, efectivamente, se han dado, pero en cualquier caso eso no es aceptable, es denunciable, claro, que si él tiene constancia de que le están cobrando tanto lo que toma de la red como lo que vierte, pues tiene que denunciarlo. Sí se dieron esos casos, pero bueno, eso no es aceptable, claro. ¿Dónde lo denunciamos? Bueno, tipo de... él tendrá que reclamar a su compañía en principio. Tenemos que agradecer a todos nuestros oyentes. Si tiene algún problema con la compañía, tiene que dirigirse a su comunidad autónoma, a la Dirección General de Industria y Energía de cada comunidad autónoma, para que aseguren que esa compañía en la zona está calculando bien. De todas formas, el tema de los contadores es uno de los temas, una de las barreras en que tiene también este Real Decreto. Queríamos agradecer, porque nos han llamado muchos oyentes al 900-137-137, agradecerles a los oyentes su participación y su interés por este tema y, por supuesto, a nuestros invitados, a José Donoso, el director general de UNEF, la Unión Española Fotovoltaica, y a Fernando Puyou, del Consejo Territorial de Madrid, de esa cooperativa SOM Energía. Confiemos que podamos volver a hablar pronto de este asunto, bueno, cuando las cosas sean algo más fáciles. Yo creo que esperemos que sea muy pronto y que lo que ya es presente en el resto del mundo, que de momento es futuro en España, se haga presente también aquí cuanto antes. Pues confiemos que así sea y que vuelven a estar invitados para venir al Canto del Grillo y contarnos esas modificaciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A vosotros. Hasta la próxima. Un placer.